veníamos analizando de la población, que es el conjunto de todos los elementos que conforman dentro del estudio. Hay algunos autores que les llaman el universo, pero en la manera personal la definición del universo no está tan definida, porque su magnitud hace de que no percibe nuestros sentidos de la palabra universo. Pero de todas maneras, hay algunos que dicen que el universo es igual que a la población. Entonces son todas las unidades en las que se va a hacer el estudio. Si hacemos un ejemplo, digo la Universidad Estatal de Bolívar, entonces el universo o la población de estudio vendrá a ser los tres estamentos, ¿no? El estamento de estudiantes, el estamento de profesores y el estamento de trabajadores y empleados. Si en todos los estudios investigativos realizar un estudio de la población resulta muy caro, resulta mucho tiempo. Entonces, para evitarnos todos esos altos costos y optimizar el tiempo, se saca una muestra. ¿Y qué es la muestra? Es una unidad de análisis o unidades de análisis de la misma población. Si queremos nosotros hacer un estudio, estábamos hablando de la Universidad Estatal de Bolívar, que es la población de estudio, los tres estamentos. Entonces una muestra sería la Facultad de Ciencias Administrativas, que es una parte del universo, ¿no? O también podemos hablar de la Facultad de Ciencias de la Educación, podemos hablar de las otras facultades, también de la de Salud, las de Derecho y las de Agronomía. Entonces, pero para sacar una muestra nosotros necesitamos una serie de atribuciones, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver de que sea representativa y que esto quiera decir de que yo, con el estudio de la muestra, yo me acerque a la población. Entonces, hay diferentes tipos de muestras. Las muestras probabilísticas es la que se debe de utilizar. ¿Por qué aquí? Porque todos tenemos la opción de contestar una encuesta o contestar una entrevista. Estas muestras probabilísticas se puede realizar en muestras aleatorias simples. Podemos realizar muestras estratificadas o muestras por conglomerados. Hay otro tipo de muestras que no son las probabilísticas, y estas son las que más se utiliza, pero al llegar a las conclusiones como que falla un poquito la definición, ¿no? Entonces estas son muestras intencionales que yo de pronto digo voy a coger al sexo masculino de la facultad y queda a un lado el sexo femenino, ¿no? Entonces a lo contrario, si digo a las personas que tienen el sexo femenino queda a un lado el sexo masculino. Entonces son intencionales, puede decir el 10%, el 20%, el 30% de la muestra, eso ya es algo intencional. Es comúnmente lo que hacen los directores de carreras con los presidentes de los cursos. Entonces a los presidentes de los cursos les piden información sobre la existencia del docente, el desempeño profesional, y hay veces de que dan buena información o mala información, pero en cambio las autoridades en este caso se creen de la información. Entonces como que no tiene mayor peso, pero igual es de válido, ¿no? Las muestras por conveniencia, ¿eso qué significa? De que si yo hago una encuesta política y cojo a todos los afines, por decir, al Partido Social Cristiano, ¿cuál va a ser la respuesta, joven? 100% a ese partido y 0% a los otros partidos. ¿Por qué? Porque toditos son de esa misma línea, pues no. Entonces la conveniencia. Y las muestras consecutivas, ir haciendo
el día por decir, hoy hago este curso, mañana nuevamente hago este curso, pasado nuevamente hago este curso, para ver si las informaciones van a variar o no van a variar. Pero este tipo de muestras, como les digo, jóvenes, ya que no sepamos mismo algo de hacer para utilizarlas. Bien, entonces, para calcular el tamaño de la muestra, tenemos 4 fórmulas. La primera y la segunda fórmula son empíricas y las que más utilizan aquí en los trabajos de investigación. Estas empíricas lo único que sirve es para realizar un presupuesto, para más o menos ver cuánto es, a cuántos tengo que yo hacer el gasto, o a cuántos tengo que yo entrevistar, encuestar, etcétera. Entonces yo me armo un presupuesto. ¿Por qué? Porque no voy a aplicar todavía las encuestas o la ficha de observación. Entonces, estas dos muestras, como les digo, pero también se utiliza, son válidos, no hay mucha variación entre estas dos, que son las probabilísticas, la 3 y la 4. De todas maneras deben de conocer y la decisión la toman ustedes. M significa la población, ¿sí? La población de estudio, o como también dije, hay algunos autores que le llaman el universo. Aquí hay algunos autores que llaman el universo, por ejemplo el economista Michel dice que es el universo, y bueno, de todas maneras hay que respetar el criterio de él. Y el término que vamos a manejar nosotros, sin tilde, significa que puede ser una de las dos, ¿sí? O las dos. Cuando ven la O con tilde, significa es una y no es la otra. Sí, eso es por lógica matemática que deben de haber aprendido ustedes en el nivel mentor. Tenemos el 0,5 que viene a ser la varianza poblacional, ¿sí? Simplemente ya le he puesto el factor numérico para evitarnos el P y el Q, que ya nos veníamos manejando anteriormente, ¿no? Cuando sacábamos la media teníamos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Y el Z deseado, que ya veníamos manejando en la tabla, y por lo general en este caso siempre se maneja el 95%, que el valor de Z sería 1,96. Claro que hay que saber también, o por lo menos calcular el del 90% y el 99%, que también son bien válidos para el estudio. Tenemos esta constante de variación poblacional y el error. En el error admisible, jóvenes, aquí no hay una ley, aquí no hay una orden de decir cuánto se deben de manejar. Pero lo único que se les puede decir, si yo manejo el 1%, entonces yo puedo decir al final, concluyo mi trabajo investigativo o mi trabajo de grado con el 99% de confianza. Si yo digo, manejo el 20% del error y concluyo con el 80% de nivel de confianza mi estudio. Si yo cojo el 50%, yo digo 50% de error y mi trabajo concluye con el 50% del nivel de confianza. Si yo digo el 5%, yo concluyo que tengo el 95% de confianza. Entonces, como ustedes pueden ver, no se le toma en cuenta mucho al error, sino a lo que yo concluyo. Es como cuando hacemos el juramento, ¿no? Jura ya, entonces ahí como que creemos. Entonces, lo que nos da validez y nos da credibilidad a nuestro trabajo viene a ser exclusivamente el nivel de confianza. Entonces, entre 99, 90%, 95, 50%, el 80%, ¿con cuál ustedes se quedarían? En este caso el 99%, ¿no? Pero eso más hacen en estudios agronómicos y en estudios de seres humanos en el campo de la salud no llegamos al 1%, 0,0001%.
Y también es cuando ustedes quieren hacer un estudio de mercado, dicen, bueno, yo quiero hacer un estudio de mercado de los jóvenes menores de 25 años. ¿Conocemos? No conocemos. Por lo tanto, aquí esta fórmula la aplico cuando no conozco la población hacia quién va dirigida. ¿Sí? Entonces, este error admisible del 1%, del 2%, del 5%, significa el 5% que de cada 100 personas me puedo equivocar en 5. ¿Sí? Mayor es el error, menos es la muestra. Entonces, para que sea representativa, jóvenes, estamos manejando desde hasta el 5%. Entonces, podemos nosotros manejar el 5%. Si yo manejo el 4%, ¿qué significa, jóvenes? Que voy a tener el 96% de confianza. Pero al manejar el 4%, lo único que tengo que hacer es, ¿qué cosa, jóvenes? Es el 96% que tengo de nivel de confianza, dividir para 2, ver y coger el valor de Z. De toda la tabla viene hacia la izquierda y de ahí concluye mirando hacia arriba como hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, 0,5 al cuadrado significa la varianza poblacional, la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Como no conozco con estudios previos, entonces simplemente se pone el 50-50. Y al multiplicar 0.5, 0.5, lo único que hago es sumar los exponentes, por eso es que es 0,5 elevado al cuadrado. Y la probabilidad también, tenemos la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, y aquí tenemos ya más o menos los valores de Z, que son los más populares, 90, 95 y 99%. El 95%, 1.96, eso ya como decimos de memoria debemos de conocer. El 90% también 1.645 ya debemos también de conocer, o 65 aproximado, ¿no? Porque en la tabla como nos da con 2 decimales, entonces 5 le hace aproximar el 4 a 5. Bien, cuando hacemos el cálculo de la muestra y vemos que todavía está demasiada extensa, entonces yo puedo hacer un ajuste de la muestra aplicando cualquiera de estas dos fórmulas, ¿sí? Cualquiera de estas dos fórmulas. Entonces, aquí ya vamos a tener unos intervalos de confianza, tanto de Z como de T. Esto ya es parte de esto también. Pero el problema resulta que esto es para hacer datos cuantitativos, ¿sí? Entonces aquí también ya tenemos el error, digamos, el cálculo de la muestra que ya tenemos en la parte de arriba y tenemos las proporciones y todo eso. Entonces con esto vamos a poner en práctica, lo que vamos a ver es prácticamente estas 4 fórmulas y aplicamos esta fórmula del ajuste. Como parece que les dije ya a ustedes en alguna clase, para desgracia de todos o de algunos y para desgracia mía, vamos a continuar el próximo ciclo con estadística inferencial. Me dieron ese hachazo la semana pasada y ya yo simplemente lo que hago es cumplir con las disposiciones que dan las autoridades. Es que no te vas a salvar libremente de mí mismo. ¿Qué te parece? Bien, entonces vamos a hacerlo eso, ¿no? La señorita coordinadora Alexandra Arguello deja las 2 estadísticas, ella es la que sabía dar estadística inferencial y coge investigación de operaciones en vez del ingeniero Jorge Goyes, creo. Y a mí estaban peleando los del sistema ¿de qué nombre es? Los híbridos y los de línea, que yo sea profesor ahí. Y yo no quería ir. Entonces me agregaron a estos 2 cursos
para continuar, y los que vienen a tercero también, este próximo ciclo, vamos a seguir. Ya no es culpa vos, pero por lo menos ya más vale a alguien conocido que antes un bueno por conocerlo. Bien, entonces vamos a copiarle la fórmula, es que cambiarán de ánimo, muchachos, todo. Las desgracias ya saben que caen para largo, pero ya después ya se calman. Inicio, jóvenes, a desarrollar estas fórmulas, ¿no? Bien, pongamos que en la universidad existan 1.500 más, como 3.200 estudiantes. ¿Sí? Entonces, estos estudiantes queremos hacer un estudio sobre el hábito de estudio, por decirlo, o algo más superior. Entonces vamos a coger la primera fórmula, es para armar el presupuesto y tener una tentativa. Entonces yo digo que M viene a ser 3.200. El error admisible, como les dije, que en estadística se maneja el 5% del error. Eso significa 5 estudiantes que me voy a equivocar por cada 100. Y bueno, y N viene a ser la muestra, ¿no? Entonces simplemente lo que digo es la población dividido de aquí el 5%, elevamos al cuadrado, ¿sí? Esto multiplicamos por la población disminuido en 1, y a su vez vamos a sumar resultados. Sí, pero esto voy a ponerle entre paréntesis porque se trata del denominador. ¿Sí? Ya estoy un S. Entonces a los que tengo que hacer la encuesta sería a 355 personas, pero tengo una fracción y no puedo yo tomarle una fracción de una persona, ¿no es cierto? Entonces por lo tanto yo a este le digo redondear. ¿Sí? Yo redondeo este número lógicamente con 0 decimales. Entonces la muestra que yo voy a coger es de 356 estudiantes, hablamos. Ahí está el cálculo. Entonces yo hago el presupuesto para 356. Entonces ahí ya tengo que ver cuántas hojas son de la encuesta, y etcétera, etcétera. Si utilizamos la segunda fórmula, voy a poner acá debajo, digo que esto va a ser desigual a la población dividido, abro yo paréntesis, no se olviden que un denominador hay que poner entre paréntesis, digo 1, dice más el error admisible elevado al cuadrado. Este error admisible al 94 elevo al cuadrado.
y ese me dice que multiplique nuevamente por la población. Ya está, ¿sí? Y si ustedes ven, lo que varía es en las fracciones, ¿no? Pero si yo les digo que me redondear nada más, si quieren a más también, porque puede ser una persona más, marco el número y le digo 0 decimales, porque no podemos tomar una fracción de una persona. Y tenemos 356, 356. Pero así como les digo, en lo personal, ¿para qué me sirve esto? Para hacer el presupuesto. O sea, algo de escritorio, nada más. Bueno, entonces yo ya obtengo el presupuesto, ya tengo todo eso. Ahora, estos 3.200 estudiantes vamos a distribuirles por facultades, ¿no? La facultad de Ciencias Administrativas, pongamos que tiene 2.500 estudiantes. La Facultad de Ciencias de la Educación, pongamos que tenga 867 estudiantes, y ahí le seguimos aproximando más de 3.200. Tenemos la Facultad de Derecho, creo que no. Creo que tiene unos 600 más, 950 estudiantes. Y tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, ahí pongamos unos 348 estudiantes, 58. Y tenemos la Facultad de Agronomía, a le vamos a ponerle unos 600 estudiantes, veamos, ¿no? Y le disminuimos ahí y se nos fue 5.000, a esto pongámosle 1.300 para ver, 4.000, a este pongámosle 687, a este pongámosle 918, vamos a ver cómo se me sigue bajando, a este de 600 pongámosle 346. Todavía tiene, a este pongámosle 900 estudiantes, 3.009, entonces a este le pongamos 680, y se nos bajan 2, a este 916, ya está. Era para que coincida con los 3.200 que nos pusimos acá, no verán que es ficticio, no vayan a decir de que es normal. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros estos repartidos en las facultades. Ahora viene la pregunta, ¿no? La pregunta viene y dice, ¿a cuántos tengo que encuestar por cada uno de ellos? O a su vez, de estos 3.200, ¿a cuánto es la muestra? Pero ya aplicada a estas dos formas. Esto de acá, como les dije, era para hacer el presupuesto. Y ustedes saben que para hacer el presupuesto, para que nos aprueben, tenemos que ponerlo más altito, ¿no? Entonces, esto ya está dentro del plan. Y ahora ya vamos a hacer el estudio de todas estas facultades, a sabiendas que tenemos 3.200 estudiantes. Ahora quiero sacar yo una muestra de esos 3.200 estudiantes y ver qué fracción yo tengo que hacer la encuesta de estas facultades. Y ahí sí ya comienzo ya a tomar decisiones. Si me sale 356, yo saco otra muestra, pero haciéndole como que 356 fuera la población. ¿Sí? Bien, entonces vamos a aplicar la 3 y la 4. Entonces, vamos a la 3, dice n, este es igual. Necesito yo otros datos. Por acá necesito la varianza, que viene a ser 0,5.
¿Qué más necesito? La puntuación Z, que ya sabemos que es 1,96, es no, como el 5%. El valor de Z, ya tengamos. Y por ahí necesitamos ese 4 también. Muy bien, entonces a la fórmula número 3. Como tengo un numerador, entonces abro paréntesis y digo la población que multiplica al 0,5 y elevo al cuadrado y por la puntuación Z, que viene a ser 1,96 también elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces yo ya tengo el numerador, todo lo que tengo aquí, ya está entre paréntesis. Digo dividido y tengo que abrir un paréntesis y abro otro paréntesis que me dice la población menos 1, ¿sí? Cierro y multiplico por el error admisible elevado al cuadrado, me dice más 0,5 elevado al cuadrado y por Z 1,96 también elevado al cuadrado y cierro paréntesis, ¿sí? Vamos a ver que no me falle ningún paréntesis. Entonces, mire, lógicamente hay una leve de baja y le digo redondear. Y en este caso les digo punto y coma. Punto y coma. Y digo 0 decimal. Cierro y doy. Entonces he tenido a 343. Pero sucede que 343 está mucho, ¿sí? ¿Y cómo voy a localizarles a toditos de estos 343? Entonces yo me achico un poco más y al achicarle un poco más, jóvenes, cogemos estas formulitas de acá, ¿sí? Cojo estas fórmulas y con cualquiera de las dos yo le achico un poco más. Bien, entonces acá vuelta, esto ya es la muestra de la que nosotros tenemos que hacer, pero ya decidimos que 343 va a ser un poco difícil en tiempo y quizás bueno, el dinero ya tenemos acá, pero ya nos da prisa y digo, la muestra final, NF, ¿no? Entonces en este caso digo, esta muestra de aquí, que es N sub O, dividido, abro paréntesis y digo 1 más, abro paréntesis y digo esta muestra dividido para la población. Bueno, cierro y cierro. Doy un enter, me sale 309, ya vamos a redondear, igual. Entonces en este caso, ¿qué diría? Redondear. Pongo este número, punto y coma, 0 decimales. Ya tengo que son 310. Y si creo de que está de más, nuevamente aplico estas mismas fórmulas y les sigo achicando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que ya ese 3200 ya desapareció. O si no, se puede hacer con los 3200. Vamos a ver qué es lo que pasa. Digo, bueno, ahora... ¿Me puede ayudar sin darle más grande la pantalla, por favor? Un poco más, ¿sí? Porque está mucho el 310. Digo, igual. Entonces cojo este 310. Voy a aplicar la segunda forma, esta de acá, que es lo mismo. Cualquiera de las dos. Las que les vean ustedes un poco más factible, lo hacen, ¿no? Entonces dice 1 más, abro
abro yo un paréntesis y dice 310 menos 1, cierro y le divido para la muestra, digamos para la población, y cierro los corchetes o las llaves, ¿no? Ya nos da 282, mira. Esto redondeado a 0 sería 383, ¿no? Redondear es esto, dice punticoma 0 y cerramos. Bien. Entonces, ahí la decisión ya es de ustedes o quien le esté dirigiendo de su trabajo investigativo. No, ya hagan nomás con eso, pero también pueden seguir achicando. ¿Esto qué significa? De la muestra, o sea, del total saco una porción y de esta porción vuelta saco otra porción y de esta vuelta saco otra porción. En palabras sería muestra de la muestra de la muestra. ¿Sí? Bien, entonces vamos a realizarlo. Bueno, este es el ajuste de lo que ustedes creen convenientes. Eso no es regla, pero si ustedes pueden batirse con los 343 en buena hora. Ahora viene la pregunta, chuta, y ahora, ¿cuál es algo? ¿A cuántos hago de la facultad, de todas estas facultades, a cuántos estudiantes hago? Si nos valemos de la primera fórmula, entonces yo lo único que hago es hacerle la fracción muestral. ¿Y qué significa la fracción muestral? Dividir la muestra dividido para la población. Eso se llama la fracción muestral. De ahí un enter, ya esto le arrastro a cada una de ellas. ¿Qué pasó? ¿Qué no puse? Tiene que asegurar. A este de aquí, ¿no? No le puse F4. Entonces digo, igual, este de aquí, que viene a ser F4, y F4 dividido para 3200 y F4. ¿Ya? Ahora sí. Entonces rastro para todos. Entonces, como ustedes pueden ver, la misma fracción es para todos, no puede cambiar. ¿Estamos? Ahora lo único que hago es multiplicar la población o los integrantes de cada una de las facultades por la fracción muestral. Entonces, aquí ya lo único que digo es, y redondeo, no. Tiene que ser en números enteros, ¿por qué? Porque son personas a las que se van a encuestar y no hay como encuestarle a una persona fraccionariamente. Y tenemos los 348. ¿Sí? Entonces, ahora sí, de los 900, ¿a cuántos van a encuestar? A 96. ¿Sí? De los 680, ¿a cuántos tienen que encuestar? A 73. De los 916 a 98. De los 358 a 38. De los 346 a 37 estudiantes de cada una de las facultades. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Ahora, si yo escogí el 383, entonces hago el mismo proceso y digo que esto es igual a esta cantidad de aquí. Ya sabemos que para que no se mueva, F4, esto dividido para la población, y también le pongo F4, ¿sí? Y le arrastro. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Multiplicar el total de cada facultad multiplicado por la fracción muestral que acabé de hacer, sí, y ahorita le achico y le escondo los decimales hasta que me parezcan números enteros y le hago el autosum. Aquí tengo 283, 283. Entonces ahí bajo más. De todos los 900 de la Facultad de Ciencias Administrativas, solamente voy a encuestar a 80. ¿Sí?
De la Facultad de Ciencias de la Educación, que eran 680, voy a encuestar solamente a 60 nomás. De la Facultad de Derecho, que son 916, voy a hacerle a 81 estudiantes. De la Facultad de Ciencias de la Salud, que son 358, voy a encuestar a 32. Y de la Facultad de Agronomía, que son 346, voy a encuestar a 31. Entonces ya es más factible escoger a 31 que antes que estar a la cacería de los 346, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna duda, por favor? Es esta de aquí la primera. Ah, quiere copiar en Excel, bandida. No sacan nada copiando, hombre. Ustedes tienen que idearse. ¿Dudas? El momento de que se les da un recordatorio a los estudiantes cuando están haciendo su trabajo de investigación. Y a los profesores también se les ha dicho que ya dejen de utilizar toda vez que son académicos. Si ustedes ya escogieron los 80, ya 80 amigos que tienen, ustedes ya escogen, pero pongamos que un amigo faltó, se enfermó, ustedes pueden coger a otro más y sustituir. En cambio, con estas dos primeras fórmulas, si no está el amigo, no pueden terminar la encuesta. Claro que eso es en teoría, ¿no? Ustedes operativamente ya lo primero que hacen es buscar el que primero aparezca y tome 100. Todo eso es válido hasta aquí, pero cuando cogen los resultados, ahí es cuando comienzan a llorar. Ahí es cuando dice, me salió un resultado final de lo que yo esperaba. Entonces ahí hay algunos profesores que dicen, chuta, no te dio el trabajo, hacer otro nuevo. Entonces cuando están conmigo ya les doy alternativas de solución, que es lo que debería hacer. Pero ustedes saben muy bien, jóvenes, que a veces acá nomás por lo que me permite la visualización de los datos. Esto me dice que esto es igual, dice 0,25, esto voy a multiplicar por m, que viene a ser los 3200. Esto voy a dividir, ¿sí? Y como tengo un denominador grande, voy a encerrarle entre paréntesis. Abro otro paréntesis porque me dice que total le reste 1. Y este a su vez voy a multiplicar y abro otro paréntesis y me dice el error elevado al cuadrado y a su vez dividido para 4, que ya lo anoté por acá, ¿sí? Y más, bueno, aquí hay que cerrar un paréntesis, y más 0,25 que no le he marcado esa constante. Me parece que está cerrado, ¿sí? Vamos a ver. 355. Ustedes se dan cuenta, jóvenes. Si yo les redondeo así nomás, si me da 356, que ya tengo aquí. Entonces, si ustedes quieren hacer la parte operativa, ¿con cuál se quedaría? Yo me quedo con la tercera, porque malo bien ya es 346 a 356 y hay un poquito de diferencia, ¿no? Entonces ya me permite hacer los ajustes respectivos. Son 13, bueno, por lo menos algo es algo. Pero esos 13 ya me puedo ahorrar del presupuesto. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces esto es que hemos empleado, jóvenes, hemos empleado las fórmulas para hacer una estimación de la población, para el presupuesto, ¿sí? Utilizando estas dos fórmulas. Cualquiera de estas dos son válidas, pese que en los trabajos de investigación van a ser estas cosas.
pero conceptualmente no es lo mismo. ¿Sí? En cambio, estas dos fórmulas son empíricas, pero sí son válidas. En cambio, estas otras dos fórmulas, nosotros hemos visto el muestreo ya en una institución, en este caso educativa, ¿sí? Que es la universidad.